Sí, ya estamos aquí cuando no deberíamos estar y estamos cuando no es hora ni día de estar, pero yo pensé, me convencí a mí mismo de que era necesario estar. Y estar porque, ah, pues porque hemos estado asistiendo a un escandalito absolutamente innecesario y además que pone en peligro toda la idea de laicidad que tenemos. Y esto no es ninguna broma. Así que, pues, gracias a los que están, que no hay nadie, todavía, sí, ya hay 29 personas, madre mía. Bueno, esto es una revista semanal no inesperada en el Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz y lo que quiero hablar es del escándalo que se ha formado alrededor de los Juegos Olímpicos. A ver, hubo una ceremonia de 4 horas, 4 horas para inaugurar los Juegos Olímpicos. En esta inauguración hubo muchísimos barcos, calculábamos que todos los barcos que hay en el Sena y algunos que trajeron exprofeso, fueron creo que 83 barcos, una cosa por el estilo, eh, con las delegaciones. Lo cual fue genial, porque antes pues, los únicos que podían ver entrar y estar con las delegaciones que entraban al Estadio Olímpico eran los que tenían dinero para pagarse las primeras filas del Estadio Olímpico, ¿no? Esto es elitismo del más puro y hay gente a la que le encanta el elitismo, perdón, el elitismo del más puro. Entonces, estos barquitos recorrieron el río Sena y eso pues me cae muy bien, porque lo pudieron ver varios cientos de miles de personas con gradas a lo largo de todo el río, en los propios puentes, en fin, está bonito. Y entonces, como parte del espectáculo, hicieron el robo de la Mona Lisa a cargo de los Minions. Hicieron el viaje a la luna de Georges Méliès. Hicieron referencia al triángulo amoroso de la novela y película de Jules Cézanne, una de las principales películas de François Truffaut. Hicieron una amplia referencia a la Revolución Francesa y a María Antonieta, utilizando el edificio maravilloso de la Gendarmerie. Referenciaron un poema de Rimbaud, los niños que van en el barco. Referenciaron a Secona, la diosa del Sena, con la chica que va en el caballo al final ya de la ceremonia. Hubo breakdance, hubo acrobacias en bicicleta, en monopatín o patinete y en pértiga. Estuvo Lady Gaga, hubo cancán, hubo baile moderno de gran nivel, hubo death metal con Gojira y con ópera. Estuvo el Globo de los Hermanos Montgolfier, que es el pebetero olímpico, las mujeres más relevantes de Francia, en un homenaje que creo que venía mucho al caso, el Museo del Louvre, que lo recorrimos con ese personaje que no, según dicen los organizadores, luego los organizadores dirán mentiras, dirán ustedes, que según los organizadores no tiene nada que ver con Assassin's Creed, sino que recordaba al hombre de la máscara de hierro, aquel misterioso prisionero de tiempos de Luis XVI. Y hubo todo eso a lo largo de 4 horas y luego hubo sexto. Y los infiernos se han abierto y desatado. Se dijo, lo primero que dijeron todos es que era una referencia a este cuadro, este mural que todos conocemos de Leonardo da Vinci, intitulado La Última Cena, que es una de las 10.000 últimas cenas que se han pintado y que se pintaron durante el Renacimiento. Esta con el defecto de que utilizó Leonardo una técnica experimental que le salió bastante mal. Vamos a hablar de La Última Cena, si puedo, este jueves en la Galería Nocturna, porque tiene su historia, La Última Cena de Leonardo, que está en condiciones deplorables. Esta foto debe estar retocada porque hay cachos de abajo que ya no se ven. Y dijeron, se están burlando. ¿Por qué? Por usar gente representándolo. Pues es que eso no es nada nuevo, mira. Pero el organizador, igual el organizador miente, el organizador dijo que no, que lo que estaba referenciando era este cuadro de Jan Hermens van Billiert, Dios mío, mi neerlandés es terrible, si alguien de los Países Bajos me está escuchando y habla flamenco, perdón. La fiesta de los dioses. Y dice uno, pues sí, mira, por ejemplo, el barbón de aquí de la derecha del cuadro de Billiert,
y el barbón pues ahí están, y luego el que levanta la manita, sí, pues ahí está el que levanta la manita, ¿no? Y luego yo no recuerdo a Dionisio en la última cena. Dionisio es el señor de azul, que a mí me pareció lo más horroroso de la ceremonia, porque la gente pintada de azul siempre se ve mal. Los dioses hindús, que se supone que, ay, como son azules, son lo más puro espiritualmente, sí, pues se ven ridículos. La gente, los seres humanos pintados de azul se ven ridículos, por eso los pitufos no los hacen como seres humanos, sino como pitufos. Y yo no recuerdo, díganme ustedes si me equivoco, porque puedo equivocarme, que aquí en la última cena estuviera Dionisio, que igual está. Pero en fin, con la idea de ese Dionisio y con las poses de los personajes, lo que explicó el coordinador, el inventor de esta historia, es que se había basado en esto, en este cuadro y en la herencia griega. Hay que recordar que la última cena pues, no está en Francia, es un cuadro que está donde lo pintó en un monasterio, ahora no me acuerdo dónde, en Leonardo, pero el festín de los dioses de Van Billiac sí está en el Louvre. Bueno, pero da igual. No van a aceptar ninguna explicación, ninguna interpretación. Y en mi propio tele, de mi propio Twitter, me ha pasado y dijo, oigan, dice el diseñador del espectáculo que su referencia era este cuadro. No, no es cierto, era la última. Está bien, está bien. No lo voy a discutir. ¿Quieres que sea la última cena? Bueno, te voy a contar unas cosas de la última cena. Esto no es la última cena. Esto es un cuadro de Leonardo da Vinci, que es una representación imaginaria de cómo debe haber sido la última cena. En tiempos de Cristo, por ejemplo, la gente comía acostada, se recostaba a la mesa, como puede ver cualquiera que lea Asterix. Y entonces, pues si estaban sentados, pues ya no es la última cena. Es una representación fantástica de la última cena. Pero lo principal que quiero dejar muy claro, para empezar, es que esto no es una imagen religiosa, no es un símbolo religioso, no es propiedad de la Iglesia Católica, no es propiedad de los cristianos. Es una obra de arte de un genio de la humanidad que contiene ciertos elementos que la han convertido en icónica, seas o no católico. Es patrimonio de la humanidad. Pongo algunas cosas que puedo contarles. La división en grupos de 3 para crear 4 pequeñas escenas entre los apóstoles es una cosa brillantísima que no se le había ocurrido a nadie. Siempre ponían a los 12, ahí, así como, aquí estamos. Y si ustedes ven, están agrupados en grupos de 3. Es tan icónica que muchos la han querido usar para decir, bueno, pues sí, es que Leonardo pintó allí a una chica y esa chica era María Magdalena. Y dice, no, Leonardo pintó a Juan Bautista, que era el más jovencito de los apóstoles, pero además pues, Leonardo no sabía si existía María Magdalena o no. Leonardo no vivió en tiempos de Cristo. Leonardo hace esto porque se lo encargan. Es su genio, su gloria como pintor la que hace que nos fijemos en ella. Ay, voy a empezar a tengo que banear gente. Ay, hijos míos. Bueno, vinieron los tontos, lógico. Vinieron los imbéciles y los fanáticos. Bien, esto es patrimonio de toda la humanidad. Y lo ha sido tanto que se le ha recreado en millones de ocasiones. Arriba hasta la izquierda tenemos, por supuesto, la película de, ay Dios mío, de Luis Buñuel. Luego abajo está pues, los Mileyatos, que también hoy ponen a Milei como Cristo. ¿Eso no les parece mal? Uy, no, eso no es ninguna ofensa. Y tenemos a Marilyn Monroe, y tenemos a unos chefs, y tenemos a los Simpsons, y tenemos a Elvis Presley, y tenemos a Maradona, oh, qué horror, Iron Maiden. Yo mismo hice 2 últimas cenas, bueno, hice una última cena con una modelo en desnuda, que estuvo trabajando durísimo para manejar las poses, porque queríamos reproducir las poses de Leonardo. No es que fuera una cosa religiosa, es que estéticamente es una verdadera maravilla. Y entonces cuando yo la preparé, yo mismo me hice a mí mismo, como los 12 apóstoles y el Cristo, para ver cómo se hacía, para probar cómo íbamos a hacer. Usamos una mesita pequeña y en esa mesita hizo toda su actuación mi modelo. Entonces, no se hace por lo religioso, sino por
lo icónico que es el cuadro de Leonardo. No es la última cena. La última cena fue distinta, si es que hubo tal última cena, que no lo sabemos, porque nadie estuvo para contarlo. Nos lo contaron 100 años después los evangelistas. ¿Vale? Ya desatados los chiflados, empezaron a decir que cosa, esto es una imagen satánica. Y no, mira, es que es María Antonieta, es que cuando la Revolución Francesa, pues luego decidieron, después de unos tiempos de revolución, cuando se instauró el terror, que fue lo peor, cuando la ilustración no fue suficiente para contener a la revolución, y la revolución rebasó la ilustración y empezó a crear huerfanitos, pues decidieron cortarle la cabeza a Luis XVI y a su esposa, que era esta señora María Antonieta. Es un icono de la historia francesa. No es satánico, pero tiene llamas en el pelo. Bueno, es una interpretación artística. Arte. Arte, cosa que se le da muy mal a los fanáticos. Bueno, por supuesto, el que estuviera en una banda de death metal como Gojira, pues les pareció igualmente satánico. Ya que cantaran con una cantante de ópera no les pareció tan satánico, pero es que eligen, insisto, 4 horas de ceremonia y en lo que se fijaron fue en la escena de la fiesta de los dioses, la última cena o lo que ustedes quieran. Una cosa que se les olvida a estos buenos señores, y lo digo porque soy buena persona, porque no son buenos, quienes han protestado enérgicamente son malas personas, porque no son tolerantes. El señor que pintó ese cuadro que nos gusta, ese mural que nos gusta tanto y que es una pena que se esté destruyendo, de la última cena, hay muchísimas indicaciones de que era gay, era homosexual. Y Salai, su alumno, que es el que pintó como San Juan Bautista, parece ser también el modelo del San Juan Bautista de la última cena. Y nos dejó mucho escrito sobre Salai, que Salai le robaba dinero y era un travieso y era un lío, pero lo adoraba. No tenemos la certeza de que fuera homosexual, pero tenemos la certeza de que alguno de que todos los allí presentes fueran homosexuales, y si lo fueron, pues qué. Y ese es el punto. ¿Y qué? El odio exacerbado del ultrafundamentalismo religioso que los católicos y cristianos actuales, los cristianos en general, incluimos a los católicos, incluimos a todos, el ultrafundamentalismo que se les ha despertado desde que existe el Islam asesino, esa envidia de la fatua, bueno, me lo han dicho varias personas, en los comentarios y en Twitter. Claro, con el Islam no te atreves. ¿Qué quieres? No, no me atrevo porque matan gente. Ustedes mataban gente hasta cansarse y logramos domarlos cuando la Ilustración superó, con sus maravillosas ideas, superó el horror de la revolución y nos pudo dar a luz la democracia actual. Pero si pudieran, ustedes estarían matando gente. Y lo que tienen es envidia de que no les tengamos miedo porque no nos pueden matar. Por lo menos no nos pueden matar en las cantidades en las que solía hacerlo la Inquisición. ¿Verdad? Les gustaría poder matar a mí y por supuesto a todas las personas que participaron en este pequeño asunto. ¿Por qué? Porque tienen un pequeño defecto. O son homosexuales, o son transexuales, o son bisexuales. En términos de la población son bien poquitos, ¿eh? Pero si tú magnificas o le inventas incluso riesgos a algo que te disgusta, no, lo que quieren estos es convertir a nuestros hijos en homosexuales. No se puede. Así como no puedes convertir a los homosexuales en heterosexuales, es imposible convertirte a ti en homosexual si no lo eres. Piénsalo. ¿Qué sería necesario para que si tú eres heterosexual? ¿Qué sería necesario para que te convirtieran en homosexual? ¿Cómo le harían? No hay forma, ¿no? Así naciste y ya, ni modo. Mismo caso de, no, ellos quieren convertir a nuestros hijos, ellos quieren apoderarse del mundo, pero si son bien poquitos y no tienen mucha relevancia, o sea, tienen la relevancia que tienen como ciudadanos y merecen todo el respeto que merecen como ciudadanos, pero no son precisamente una organización internacional, no sé, como la Heritage Foundation o el Cato Institute o el Atlas Institute, ¿no? No. Hay homosexuales en los partidos de derecha y en los partidos de izquierda. Hay homosexuales del Real Madrid y del Barça. Hay bisexuales, lesbianas que les gusta, que prefieren el cine de autor y otros que prefieren el cine de Hollywood. No conforman un bloque ideológico, social ni económico. ¿Ok? Bueno,
Dicho eso, una última cosa para dejar esto. El comité organizador de los Juegos dijo que no habían tenido la intención de burlarse de nadie y que si alguien se sentía ofendido, si alguien se había ofendido, lo sentían. Traducción de los malos periodistas. El Comité Olímpico ha pedido perdón por representar la última cena en los Juegos Olímpicos. No, no hizo eso. No pidió perdón por su representación. Dijo que sentía mucho si alguien se había ofendido. Que si usted sabe cómo va esto de las disculpas, eso no es una disculpa. Yo digo una cosa y yo hago una cosa y yo la hice bien. Si te ofendí, lo siento. Pero no quiere decir que estoy yo renunciando o rechazando o avalando tu interpretación de lo que hice simplemente porque te sentiste ofendido. Porque si se ríen de los ofendiditos del wokismo, que son terribles, y a mí me han caído muchas veces, pero en grandes cantidades, los reyes del ofendidismo son los religiosos. Pero los reyes del ofendidismo ni es tu cuadro, ni es la última cena de verdad, ni puedes, afortunadamente, y mientras no se reinstaure la teocracia medieval a la que le tienen nostalgia, tenemos todo el derecho de usar los iconos religiosos de todas las religiones. Yo estoy seguro que los islamistas o los musulmanes radicales, los musulmanes extremistas, los musulmanes más fanáticos, más literalistas del Corán y del Hadith, estarán profundamente ofendidos porque miles de mujeres desfilaron por el Sena sin hijab, sin niqab, sin burka, sin chador, mostrando al mundo su cabello, sus piernas y sus escotes. Y esto ofende profundamente las ideas de las personas que tienen creencias musulmanas radicales o fundamentalistas. Y me la sopla. Y debería soplárnosla tanto como la ofensa de los que son igual de irracionales, igual de extremistas, igual de fundamentalistas, igual de movidos más por el odio que por el amor, pero del lado cristiano o del lado budista, me da igual. Cuando los budistas atacan a los Rohingya, no son mejores personas por ser budistas, siguen siendo unas bestias. Entonces, los que no somos parte de su religión tenemos todo el derecho de usar sus iconos religiosos, sus imágenes, sus símbolos, que son símbolos de la humanidad, insisto, para dar todo tipo de mensajes. ¿Por qué no? Lo hacemos con otras religiones y lo podemos hacer perfectamente con el cristianismo. Las creencias no son respetables. Las creencias no tienen derecho al respeto. Porque si una creencia, como el cristianismo, tiene derecho a ser respetada, el nazismo, el racismo, el esclavismo, etcétera, tienen derecho a ser respetados. Y no lo tienen. Las ideas, las creencias, las opiniones son para ser discutidas, son para ser analizadas, son para ser avaladas o rechazadas por individuos y sociedades. No son para que se le impongan a las personas que no tenemos nada que ver con su religión y con sus creencias. Y esto creo que es lo fundamental que quería yo decir. Primero que nada, a mí me da igual si era la última cena o la fiesta de los dioses, me parece más que era la fiesta de los dioses, aunque alguien se haya podido entusiasmar creyendo que estaba haciendo la última cena, como parece que fue la protagonista del centro, que por cierto, la protagonista esta que aparecía al centro, la de la gorra esta chistosa, pues trae son los mismos rayos que le salen aquí era, ¿quién era? Apolo, creo. Sí, claro, porque es el sol. El Apolo que está aquí al centro, ¿no? Se parecen bastante más a eso que al halo que no tiene la última cena, porque la última cena no tiene halo. Pero da exactamente igual. Lo que les interesa es expresar su odio desde la religión del amor, desde la religión de la tolerancia, desde la religión de la caridad, desde la religión del perdón, me dicen constantemente. Yo creo que tenemos que reflexionar, yo creo que los creyentes deberían reflexionar cuidadosamente si este sesgo de furia no los pone en muy mal lugar. Sí, probablemente sí, estas personas, algunos serán trans, otros serán homosexuales, lesbianas, bisexuales,
Pero mira, si tú lees tu Biblia, tu Dios los hizo a ellos, a su imagen y semejanza. Ah, dices que no, entonces no crees en la Biblia. Pero si crees en la Biblia, ellos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces merecen el mismo respeto y consideración que le acuerdas a todo el resto de la humanidad. Porque es lo que te enseña tu religión, la tolerancia, el amor, la comprensión, el perdón, pero no todos los días, ¿verdad? Voy rápido a esto. Ah, dice, los conservadores están agarrando como bandera los cánticos racistas, no tienen nada que ver, eso es cuestiones de Argentina nada más. El mensaje lo envió muy mal. Tú lo entendiste muy mal, pues mira tú, problema tuyo. A ver, perdón. Que tengo además, bueno. Tengo uno que es religiosa, deja el sofismo, destruyen la identidad de Occidente. ¿Qué identidad de Occidente? La identidad del Occidente actual la construyó la Ilustración contra la Iglesia Católica. Y todo lo que hizo la Ilustración, a todo lo que hizo la Ilustración se opuso a la Iglesia Católica, a la democracia, a la tolerancia, a la igualdad, a la justicia. Todo ello ha tenido la oposición de la Iglesia Católica. Occidente actual se ha hecho a contrapelo del catolicismo. Pero bueno, ahí tengo ese que no está, lo tienen identificado como un tipo tan chiflado que no está no me aparece a mí, pero no les aparece a ustedes. Y yo creo que eso es bueno. Muchos se escamaron, no entendieron de qué se trató, me gustó mucho. Si no te gustó, a ver, hay gente, muchos amigos míos no les gustó. Mi primer tweet fue, yo soy el rarito, porque a mí sí me gustó la inauguración, me gustó muchísimo. Y luego había el problema de que los que oyeron ciertas transmisiones, pues esas transmisiones no contaron las cosas. Yo para empezar no me planteé lo de la última cena en ningún momento, porque el comentarista de Eurosport, que es el que estaba yo viendo y que es un tipo brillante, lo felicité todo y me dio las gracias todo, explicó que era Dionisio el que salía con vestido pintado de azul, que era Dionisio y era el banquete dionisiaco. Me lo explicó así, yo no pensé que se fueran a poner como se pusieron, ¿eh? Gracias por el pulpo que me salude. Ah, en contra de los travestis en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no se da cuenta que Cristo andaba de túnica? Es que, por favor. Ah, dice Jocelyn Rivera Ayala, si nos dicen ante yo, entonces yo me puedo burlar, pues, de tu diversidad. Sí, puedes burlarte, lo que no puedes tratar de evitarla. O sea, tú puedes burlarte de la idea de diversidad, no de las personas diversas. ¿Pillas la diferencia? Yo me puedo reír de tus creencias, pues no me puedo reír de ti a menos que des motivos. Pero burlarme de alguien solo porque es cristiano, no, no lo hago. No me parece correcto. Ahora, si dice cristiano y viene a decir que todas esas personas son odiosas y hay que matarlas, y qué lástima que no son el Daesh con cruz para poder asesinar a las personas que no les gustan, entonces tengo un problema, pero no por su cristianismo, por su odio y por su vocación asesina. No, no voy a hablar del fraude. Vale, un baneado, el primer baneado de hoy. Sí, después de todo eso, sí, la religión cristiana se hizo. A nadie le importa este tema, Chetocho. No voy a hablar del fraude, voy a hablar del fraude el jueves. Hay mucho que saber y tú no me das órdenes. Así que deja de hablarme en ese tono, porque sales de este canal, no vuelves a poder comentar aquí ni un saludo a tu familia. Eh, ¿En qué parte de la Biblia se escribe que la última cena fue como la pintó Leonardo da Vinci? Ninguna, en ningún lado, en ningún lado. No hay más comentarios, se ofenden desde su confusión. Yo estoy totalmente a favor de la tolerancia. Yo no creo que a nadie haya que perseguirlo por musulmán, por cristiano, por judío, por budista, por shintoísta, por zoroastriano.
Como ateo que soy, espero respeto a mi ateísmo. Como persona, pido respeto al laicismo que tienen afortunadamente países como Francia, laicismo en el que espero que pronto esté España, que actualmente solo es aconfesional, laicismo que ha permitido que florezcan las artes, las ciencias, la libertad, la justicia, la igualdad, la tolerancia y la lucha en contra de barbaridades como la sumisión de la mujer, la esclavitud y la pena capital. Pero cuando aparecen los intolerantes tratando de denigrar a otras personas por lo que son y jugando a la política de identidades, él es malo, malvado, tiene un plan contra mí porque es gay, mi única respuesta puede ser, no tengo problemas contigo por ser cristiano, pero sí porque eres un sujeto que odia, discrimina y le falta el respeto esencial a otros seres humanos. Ah, lo que tú creas me tienes en cuidado. Dicho eso, bueno, pues nos vemos el miércoles que tenemos, a ver si podemos sacar lo que queríamos de la 2025 y el jueves nos vemos aquí. Y el jueves hablaremos del aparente, muy claramente aparente fraude en Venezuela y de cómo la izquierda decente, como la de Gabriel Boric, se ha opuesto al fraude y cómo la izquierda indecente lo ha aplaudido. Nos vemos en la próxima, muchas gracias y hasta la otra. Como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.